Buenas noches, amados hermanos. Doy gracias a Dios porque nuevamente podemos meditar en la palabra del Señor. Y dar gracias a Dios porque el hermano Joel nos hizo un espacio en su tiempo y tuvo la meditación hace 8 días. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, bendícenos en esta hora de comunión contigo, de estudio, Señor, en tu palabra, y que pueda Dios eterno producir en nosotros el gozo de saber cosas que, aunque a veces las sabemos, pero algunas ocasiones las olvidamos. Tómanos en tus manos y dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios, prácticamente siguiendo la secuencia de el estudio del hermano Joel. Es una fecha muy distinguida, independientemente a las tradiciones que han envuelto este tiempo tan especial como es el nacimiento del Hijo de Dios. Pero eso es algo añadido, ¿verdad? Algo que nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, la humanidad ha hecho que a veces se tomen rumbos totalmente diferentes. Miren, déjenme darles esta ilustración. No recuerdo quién ni exactamente quién la compuso, pero fue una canción muy famosa hace más o menos como 39 años. Resulta que esta canción fue tan popular que captó mayormente la atención, la energía y algunas otras características de lo que más adelante les voy a decir, de los jóvenes. Se trataba de una canción que incitaba al amor y a hacer cosas que realmente estaban fuera de control, como el tener sexo con las chicas, pensando en que una rana hacía un licor bastante exquisito y que ésta producía mayormente un efecto para aumentar precisamente esta clase de placer. Y produjo mucha situación crítica en la juventud mayormente. Pero de esta ilustración, lo que pretendían era que estaban confundiendo y pensaban que felicidad y gozo es la misma cosa, y son dos cosas diferentes. Gozo es una cosa y felicidad es otra. La felicidad es un sentimiento bueno, por supuesto, cálido, positivo. Oigan bien, que viene de acuerdo a las circunstancias. Definitivamente viene de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si alguien recibe la noticia de que en su trabajo lo ascendieron, y no solamente eso, sino que le aumentaron el sueldo es un momento de felicidad. Ese tiempo tan especial produce una felicidad inmediata. A través del tiempo ya no se va a recordar más que allá de vez en vez. Sin embargo, gozo, hermanos, déjenme decirles que es muy diferente. Vuelvo a pensar en cuanto a la confusión con felicidad, porque el gozo
no estoy diciendo, en la felicidad no estoy diciendo que es malo y que no se debe producir, no. Estoy diciendo que se produce de acuerdo a las circunstancias. Hace más o menos 2 años y fracción, le entregaron un reconocimiento a los médicos cirujanos, el Colegio de Médicos aquí en la ciudad, a mi esposa un reconocimiento. Y vino la familia, los nietos, y fuimos ahí a la ceremonia. Cómo nos sentimos felices, muy felices, en que todos los médicos de la ciudad, de esta organización, hayan pues distinguido a mi esposa con esta premiación. Y ahí está el reconocimiento. Ya pasamos, lo vemos, pero ya no produce el mismo gozo de ese tiempo. Ahora miren, en este caso, por otra parte, el gozo es una confianza segura, descanso seguro. ¿En quién? En la gracia de nuestro Dios. Y esto podemos decir con sobrada razón, sea cual sea las circunstancias. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, ya hasta casi al final, y vamos a ver en este capítulo que quiero que ustedes lo busquen y podamos leer este hermoso pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, el versículo 7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Ahí viene la respuesta. Dice así el 8, en este versículo final: os alegréis con gozo inefable y glorioso. Vean la definición que da la palabra de Dios a través de este versículo. Entonces, gozo, hermanos, es la gracia misma de Dios. Así es de que la palabra griega que se traduce como gozo, hermanos, proviene de la misma raíz de lo que deriva entonces gracia de Dios. Gracia. Por ello, entonces el gozo, hermanos, no depende de las circunstancias, sino de la extraordinaria y firme gracia de Dios. Ahí está la clave preciosa. Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dice en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 16, dice: estad, ¿qué cosa? Siempre gozosos. Hasta parece que ese nivel, como cuando nos hacen un electro que sube y baja y sube y baja, aunque a veces la línea que va recta es que ya no hay nada que hacer, pero en este caso no es así la gráfica. Hay gozo ahora, mañana no, hay gozo ahora, no. El gozo, dice el apóstol Pablo, siempre debe ser así. Siempre, estad siempre gozosos, porque no dependen, vuelvo a repetirles, de las circunstancias, sino es la gracia del Señor. Así es que estemos atribulados o no, estamos gozosos. Pero este estudio enfoca a una acción tan importante en nuestras vidas, pensando
que hallamos gozo al reconocer quién es nuestro Dios. Eso produce un gozo inefable. ¿Quién es para mí el Dios que conozco, que amo, que siento, que ve, que, en fin? ¿Quién es ese Dios? De reconocerlo como mi Dios personal. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor en los versículos 46 en adelante. Porque dice así el 46: Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. No que ella era engrandecida, no, dice: engrandece mi alma al Señor. Esto quiere decir, hermanos, que María estaba contemplando un gozo personal, como bienaventurada, dice la palabra del Señor. Estaba sintiendo todos los acontecimientos que produjo ese tiempo tan especial de Navidad, o sea, de la preparación del nacimiento del Hijo de Dios. El ángel Gabriel, que hizo una declaración y que deja pasmado a Zacarías y también a Elizabeth, y deja atónita, por supuesto, a María. Esto era, hermanos, el Señor nuestro Dios llegando a estas personas que estaban en ese momento esperando el advenimiento del Hijo de Dios. Los mismos judíos que lo estaban esperando como un rey para liberarlos, hermanos, de ese gobierno tan terrible romano que había. Pero ellos estaban en una postura diferente. Cuando Gabriel da esta noticia a este Zacarías y a Elizabeth, de que a pesar de su vejez iba a haber un varón o un niño, seguramente ella se traslada para pensar en Ana, para pensar en personas que estaban viviendo la misma experiencia. Así es de que Sara era otra de ellas. ¿Cómo no iban a estar llenas de gozo cuando Dios estaba hablando para manifestarse de esta manera? ¿Cómo no iba a estar de gozo María si había sido la elegida para ser la mamá del Mesías? Y aún el propio José, esta es una palabra que no se usa, pero y que suena un poco fuerte, pero iba a ser el padrastro de Jesús en la carne, por supuesto, el Dios encarnado, y ahora reconociendo su familia a Jesús. Era pura gracia del Señor. Ella pregunta: ¿cómo podía ser esto? Que fuera realmente a concebir sin que hubiese estado con un varón. Hermanos, el gozo de María era continuo, y el de Elizabeth, y el de Zacarías, y el de Simeón. Hermanos, un gozo es de imaginarse cuando Simeón, hermanos, se da cuenta que ya está el Hijo de Dios, y él canta al Señor y le dice: ahora sí, me puedo ir, Señor, porque se ha cumplido la profecía de ver nacer al Hijo de Dios. Es un gozo de gracia. ¿Se dan cuenta? No eran las circunstancias, era ese gozo de Dios que descendía del cielo. Entonces, ¿qué produce el gozo, hermanos? El gozo produce gratitud, el gozo produce alabanza, el gozo produce oración, el gozo produce compañerismo, el gozo produce reconciliación, perdón,
muchas cosas. Estos personajes que comienza con María entonan 4 cantos bien interesantes. El primero de ellos, que es el Magnificat, sencillamente su significado era magnífica, magnificar, dice ahí, y lo encontramos, hermanos, claramente cuando lo canta María en estos pasajes del capítulo 2 de Lucas. El Benedictus, cuando se canta y se pronuncia que sea alabado y bendito, ahí en Lucas 1 del 68 al 79. Y luego el Gloria Excelsis Deo, que dice gloria a Dios en las alturas, ahí en el capítulo 2, el versículo 14. Y por último, el Nunc Dimittis, que canta Simeón cuando él se despide en este capítulo 2, versículos 29 al 32. Cuando le dice a Dios, y ahora puedo partir en paz, dice este hermoso personaje. Eso es gozo, hermanos, como antes lo dije, es felicidad, por supuesto, pero ahora la humanidad, hermanos, celebra los cumpleaños de bodas de cada uno de nosotros, celebramos 15 años, y aunque no sea la fecha que en este tiempo se da tan común o popular, ¿cuándo celebra usted el nacimiento del Hijo de Dios? Usted va a decir, todos los días en mi corazón, estoy de acuerdo. Pero este fue un tiempo muy exclusivo de todas estas maravillas y estas hermosas apariciones, cantos. En fin, era un gozo que no tengo palabras de cómo pudiera describirlo. Esta Navidad y todas las Navidades que usted tenga, hermanos, podemos decir que los cristianos podemos hacer eco en una celebración, así como María lo hizo, engrandeciendo al Señor y dar a conocer de que Él es, hermanos, el gozo perpetuo, el gozo que no termina. Cuando hallamos estas palabras tan hermosas y que el ángel le dice a María que ella es la favorecida en el versículo 30, hermanos, es de imaginarse el gozo de María, el gozo que continuó toda su vida. Hay algunas cosas que bien pudiéramos aclarar aquí, de que no es precisamente la mujer que se interpone en la autoridad de Dios a través de su Hijo, sino que es la mujer sencilla, escogida de Dios y después para tener una vida, hermanos, de crianza del Señor y de sus demás hijos. Así lo vemos en la palabra del Señor más adelante. Entonces, quiero terminar para pensar que cuando Dios nos da esta clase de gozo, hermanos, y no necesariamente si usted así lo cree, en este tiempo, pero que sí es una época que querramos o no, estamos dentro de ello. Porque usted sale a la calle y ve luces, usted sale a otra ciudad y va a ver este espíritu, y usted sale a visitar y va a ver esto, porque es un gozo, hermanos, que no ha terminado, al menos para los cristianos. Para la demás gente que no cree en el Señor, pues la Navidad les sirve para disipar, para lujuria, para destramparse, celebraciones que ahora por la pandemia van a estar muy restringidas. Pero qué bueno, hermanos, que cuando nosotros pensemos en la Navidad, no pensemos tan solo en lo que es equivocadamente por la tradición,
sino lo que significa para usted y para mí. La Navidad significa un gozo, como lo dije antes, al iniciar, porque gozo, entonces, hermanos, como lo describí en la traducción, que quiere decir gracia de Dios, gracia del cielo, y que por ello el gozo entonces no depende de las circunstancias, sino de la extraordinaria, firme gracia de Dios. Así es de que, hermanos, estemos sanos o enfermos, tristes o alegres, el gozo del Señor siempre tiene que ser en nuestra vida personal, porque gozo es continuo, felicidad es de acuerdo a las circunstancias, no se le olvide. Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Por favor, ayúdanos a entender estos hermosos momentos de tu palabra, no de la tradición, sino de tu palabra, Señor. Cómo inundaste de gozo este tiempo ahí en esta ciudad pequeña, pero que ahora de ahí los mismos pastores, después de ver al Hijo de Dios, fueron para anunciar y decir lo que habían visto con un gozo indescriptible en sus rostros y en sus corazones. Señor, como dice el apóstol Pablo, que estemos siempre gozosos en tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.